si va a entrar una o dos personas, el camino puede tener 40 centímetros o 50 como mucho, y en ese espacio uno transita y se cultiva en el cantero, ¿sí? En el cantero vamos a ir trasplantando o sembrando, si es una planta de siembra directa, las hortalizas que vamos a ir cultivando, o trasplantando las que hicimos en almácigo y llevándolas al lugar definitivo, ¿sí? Entonces, dijimos, ubicamos la huerta en el lugar más soleado que tengamos en la casa. Una vez que decidimos ese lugar, lo marcamos con palitos e hilo, ¿sí? Armamos un cerco para que no se nos meta el perro, ¿sí? Y ahí marcamos los lugares donde vamos a colocar las hortalizas, ¿sí? Los canteros. Y en esos canteros es donde vamos a mover el suelo, sacar el pasto y empezar a preparar la tierra para sembrar los cultivos que vamos a hacer. ¿Sí? A lo largo del curso vamos a ver cómo trabajar la tierra, o sea, de qué manera, una vez que delimitamos ese lugar, vamos a preparar la tierra, cómo vamos a hacer nuestros plantines para poder llenar esos canteros, de qué manera lo vamos a hacer, o sea, en algunos casos vamos a sembrar en forma directa y en otro en forma indirecta, y bueno, estaremos viendo todo el tema de las semillas. Hablamos del agua, que tenemos que tener acceso a regar, sobre todo en la huerta de verano, de primavera-verano, porque la demanda atmosférica es muy grande y nosotros necesitamos regar en muchos casos a la mañana y a la tarde. Vamos a aprender estrategias también para economizar el agua, de qué manera protegemos el cultivo para evitar el impacto de la gota ya sea de riego o la gota de la lluvia. ¿Qué especies plantar? O sea, no es lo mismo, no todas las semillas se pueden plantar en cualquier época del año, o sea, vamos a saber qué semillas tenemos que usar, qué cantidad, de qué manera lo tenemos que poner, a qué profundidad, bueno, o sea, un montón de preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo del curso. La idea base, digamos, de esta primera parte es determinar el lugar y en ese lugar distribuir un espacio, por ejemplo, para hacer el compost, que puede estar dentro o no de la huerta, pero sí el sistema de huerta agroecológica incluye a la fertilización, digamos, a través del compost o el compostaje, como parte de la devolución de nutrientes. Y es importante también que dejar delimitado un lugar, un espacio para producir nuestro compost. Un espacio para los plantines, delimitar los canteros, que esos canteros no tengan un ancho mayor de 1,20 m para poder llegar de ambos lados con el largo de nuestro brazo. En lo posible contenerlo con algunos troncos o algo para que el espacio quede bien delimitado. Después le vamos a mostrar algunas fotos que ejemplifican un poquito esto. ¿Algo más, Claudio, sobre la ubicación? Como hablamos de un modelo agroecológico, no vamos a hacer un monocultivo, todo lechuga, sino que vamos a combinar especies, por eso vamos a dedicar una clase de asociación. En este modelo agroecológico, como decía recién Víctor, las plantas van consumiendo nutrientes que nos los llevamos nosotros cuando cosechamos el fruto, la hoja, cualquiera sea el órgano de cosecha que utilizamos. Esos nutrientes se van acabando, por lo tanto hay que devolvérselos a la tierra. ¿Cómo se los devuelvo a la tierra? A través, por ejemplo, de aprovechar desechos de la casa que no tengan sal, desechos del jardín, que al descomponerse liberan los nutrientes con los cuales estaban hechos. De esa manera yo puedo, sin gastar dinero, utilizar esos nutrientes
y colocárselos de nuevo a la tierra. Eso es lo que Víctor decía que se llama compost, ¿sí? O abono orgánico, la construcción de una abonera, un espacio para que supongamos que tengo jardín con pasto, corto el pasto, en vez de embolsarlo y tirarlo a la calle, lo coloco en ese espacio. Si hay hojas secas, la coloco ahí. Capaz que puedo obtener otro tacho en la cocina, donde puedo tirar cosas que se degradan rápido, bueno, y lo llevo al espacio del compost, y cada vez que tiro lo tengo que tapar para evitar el ingreso de moscas y demás, y eso se va a ir deshaciendo, se va a ir descomponiendo, y bueno, lo vamos a ver en la clase que veamos sobre compost. Va a servir después de varios meses para devolverle los nutrientes que les vamos sacando a la tierra. Otro punto para ver es cómo ubicamos las plantas dentro de nuestro cantero. Recién Claudio nos dice que no vamos a poner todo un cantero de lechuga o todo un cantero de acelga, sino que vamos a trabajar con hileras y alternando esas hileras de tal manera de buscar aquellas plantas que se ayuden entre sí. O sea, hay plantas que por sus características, digamos, se ayudan entre sí, y esas asociaciones, nosotros llamamos asociaciones, están estudiadas, están vistas, y también vamos a enseñarles qué poner al lado de qué, y de qué manera, a qué distancia una planta de la otra. O sea, vamos a ver distancia, vamos a ver profundidad de siembra, vamos a ver asociación, qué plantas, con qué, la altura de la planta, en qué momento. La altura de la planta es importante. O sea, si nosotros ponemos una planta de crecimiento muy alto, seguramente, y otra de poca altura, una le va a tapar la luz a la otra. Entonces, ese lugar, de qué manera ponemos una para que esta diferencia de altura no la perjudique también. Vamos a hablar de insectos, también. Sí. Vamos a hablar de nuestra huerta agroecológica, donde también intervienen las flores, donde también intervienen las plantas aromáticas. Exactamente, las flores y las plantas aromáticas son constituyentes importantes de una huerta agroecológica. Las flores, principalmente porque atraen a los insectos polinizadores, y esto aumenta el rendimiento de las plantas con fruto. También las flores atraen insectos benéficos, estos insectos que son nuestros aliados, además de los polinizadores, aquellos que van a comer o atacar a los que son plagas en la huerta, de manera de tener un equilibrio y no tener que usar venenos, que por eso es una huerta agroecológica y no una huerta cualquiera, ¿sí? Entonces, para que se construya este microsistema, es necesario poner flores, plantas con olores fuertes, aromáticas, y asociar los distintos cultivos. O sea, lo que vamos a hablar es de un sistema. O sea, concretamente de un sistema donde todas las partes, digamos, funcionan en la misma dirección, en el mismo sentido. O sea, vamos a poner plantas que se ayuden entre sí, vamos a promover algunas que le van a ser de hábitat a los insectos benéficos, vamos a tratar de controlar los equilibrios de la acción, digamos, de insectos que son perjudiciales. Bueno, todo eso es un sistema. Ese es el sistema al cual vamos a ver, donde por un lado tenemos las plantas, por otro lado tenemos el medio ambiente, y de qué manera nosotros articulamos para que el resultado sea una huerta exitosa, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que un sistema no se construye de un día para el otro. O sea, esto se va haciendo de a pasos, y cuanto mayor cantidad de componentes de un agrosistema agroecológico tenga, más posibilidades de que el sistema se instale. Es decir, que se acostumbren los insectos benéficos a estar ahí, que puedan cerrar su ciclo y rápidamente controlar una plaga si aparece,
que los polinizadores sepan que ahí hay flores, o sea, es algo que no se da de un día para el otro, pero yo lo puedo ir construyendo en la medida que voy haciendo las cosas en coherencia con ese sistema. El resultado de todo esto es esta huerta tan esperada, o sea, la huerta para el autoconsumo o la huerta para generar algún emprendimiento, o la huerta, digamos, por hobby, digamos, o sea, la huerta cumple muchísimas funciones y en eso vamos a trabajar en estas 8 clases. Un detalle importante es que al tener la producción de alimentos en la casa y cosechar en el momento de consumo, la cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, es muy superior a las que puede tener un alimento comprado en el mercado, en la verdulería, donde sea. Porque se cosecha antes, con lo cual no llega al estado óptimo de cosecha, y cosechar y consumir permite tener un alimento que tenemos la seguridad de que no va a tener ningún desecho de veneno, que no se va con el agua de lavado y que además va a tener un mayor contenido de nutrientes. Esto también es un detalle no menor. Vamos a poder aprovechar el 100% de la planta, ¿no? Dado que es una huerta que nosotros sabemos que no tiene ninguna parte tóxica, que no fue fumigada, que no tuvo hormonas, que no tuvo productos tóxicos. Entonces, muchas veces, a diferencia de las verduras que compramos en la verdulería y demás, que desechamos determinadas partes, es muy probable que en nuestra huerta podemos usar, por ejemplo, en el caso de la remolacha, por dar un ejemplo, usar las hojas, por ejemplo, para hacer tartas, dado que son nutritivas y se pueden aprovechar, dado que no son, digamos, remolaches cultivadas por nosotros, ¿no? O sea, sin ningún tipo de agroquímico, ¿no? ¿Querés que vayamos a las transparencias? Dale. Vamos a ver. Nos gustaría que en el chat pongan las preguntas. Vamos a hablar de esta transparencia, o sea, qué cosas necesitamos para arrancar con nuestra huerta, ¿no? ¿Querés, Bueno, el sol, que es lo más importante, tener el agua cerca, porque es algo que vamos a usar sobre todo en esta época, de ahora en más, de octubre en adelante. Bueno, un cerco para que no ingresen los animales, herramientas, semillas, ya vayan consiguiendo semillas de hortalizas, ¿sí? Que pueden comprar en el mercado, o el municipio de San Fernando creo que entrega de manera gratuita, así que es algo que ya pueden ir consiguiendo, y algunas herramientas simples que van a ir usando en el transcurso de la producción. Como dijo Claudio, las semillas las pueden pedir en el municipio de San Fernando, que son gratuitas, o si no, bueno, comprar semillas, o con el tiempo, estas por ejemplo son de kale, o con el tiempo, digamos, poder producir nuestras propias semillas, ¿no? O sea, juntarlas, ¿sí? Dejar alguna planta para que semille y juntar nuestra propia semilla, para no depender que nos la dé otro, ¿no? Importante que esas semillas que no tengan un tratamiento con agrotóxico, o sea, semillas en lo posible agroecológicas, ¿no? ¿Querés contar vos? No, contá vos. Lo cuento yo. Bueno, en este esquema mostramos un poquito el esquema de la huerta agroecológica, ¿no? O sea, en el cuadrado superior izquierdo vemos que nosotros cubrimos el suelo o la huerta con pasto seco, lo que se llama, le decimos mulching,
O mantillo. O mantillo también. Claro. De esa manera economizamos agua y le damos fertilidad al suelo también. La segunda pata, digamos, de esta mesa es las asociaciones. O sea, vamos a asociar plantas que se ayudan entre sí. ¿Está bien? La tercera pata que comentamos son rotaciones, o sea, no volver a plantar o sembrar en el mismo lugar lo que pusimos el año anterior o la temporada anterior. Y la cuarta pata de esto es la generación de compost. Esa generación de compost, por lo menos que empieza en la cocina, o sea, recuperando los desechos que normalmente se tiran. Vamos a aprender una técnica para generar nuestro compost, y ese compost va a volver a nuestra huerta devolviéndole la fertilidad. Un suelo fértil nos da plantas más sanas y con mayor producción. El uso del agua, o sea, cómo regar, en lo posible que sea agua que no tenga cloro, y si es agua de lluvia o de pozo, mucho mejor, ¿no? Exacto. El uso de mantillo. ¿Sí? Ven, ahí hay un cantero con mantillo de hojas, ¿sí? Y las plantas asociadas. Si se dan cuenta, hay un romero al inicio, hay hortalizas de hojas, hay liliáceas, o sea, plantas de la familia de la cebolla, y todo, no se ve la tierra, sino que se ve el mantillo. Ese mulching, no debería verse la tierra. El mantillo ayuda a conservar la humedad del suelo, que ayuda a evitar la proliferación de plantas que no deseamos, ¿sí? Es una práctica que estaría bueno que sigan, ¿sí? Fíjense, esta es nuestra huerta. Esta es una huerta sobre canteros, elevada. Eso nos ayuda a no tener que agacharse tanto. Y acá se ve una asociación, o sea, se ve algunas plantas, alguna liliácea, son plantas que producen un aroma fuerte y repelen insectos, lechugas. Por acá tenemos el romero y acá flores. O sea, la huerta agroecológica es una huerta linda, es una huerta agradable a la vista. También podemos hacer huertas de este tipo, huertas sobre canteros. Sobre canteros de madera o recipientes, lo que tengamos, ¿no? O sea, no hay excusa para no hacer huerta. Fíjate, esta es una huerta en recipientes de gaseosa, colgada bajo un alero. Esta es una huerta interesante. ¿Querés describirla vos? Claro, tiene un cerco, hay canteros que están con el mantillo esperando para trasplantar, bueno, tiene flores, sí. Fíjense, acá está cubierto con paja amarilla, probablemente sea algún cantero en reposo, y para evitar que el exceso de lluvia lave la fertilidad. Flores, es algo agradable para la vista, ¿no? Y ahí se ve una asociación a pleno, fíjense, al borde las liliáceas, las plantas de la familia del ajo y la cebolla, al lado lechuga morada, en el medio unas crucíferas, unas plantas de la familia del repollo y el brócoli, ¿sí? Y hay asociación, combinación, y el cantero no tiene más de 1 metro, 1,20 m, que me permite trabajar de un lado y del otro del cantero. Fíjate en este caso que usamos para delimitar la huerta unos troncos, que los aseguramos con estas cañas, y entonces contiene, digamos, la tierra, ¿no? Nos ayuda a mantener la huerta limitada. Este es otro tipo, huerta elevadas,
que son muy comunes. ¿Mm? Esta es una huerta en un lugar muy lindo, una huerta de quebracho. Esta es una huerta, fíjate, las plantas florecen y generan semillas, o sea, podemos cosechar nuestras semillas de la producción, o sea, de nuestra propia producción y tener semillas para el año que viene, y al mismo tiempo aprovechando la floración para invitar a los insectos polinizadores a nuestra huerta. ¿Mm? O También sea, hay plantas aromáticas, al frente hay menta, por ejemplo. A ver, no nosotros hay, le estamos mostrando huertas muy lindas, pero se pueden hacer en cualquier recipiente. Lo importante es que tengan una profundidad adecuada, por lo menos 30 centímetros, que permita que enraícen bien las plantas y puedan dar el órgano de cosecha que nosotros vamos a querer, ¿no? La hoja, el bulbo, la raíz, el fruto, ¿sí? la huerta urbana es una huerta intensiva, es una huerta donde aprovechamos cada centímetro de ese cantero. Fíjate que no hay espacios libres y todo está en producción. En la punta tenemos mentas, tenemos aromáticas, o sea, hay flores, hay lechugas, tenemos de todo. Atrás se ven los tomates, las tomateras. Y este uso intensivo de la huerta requiere a su vez que nosotros le devolvamos nutrientes, ¿no? Porque aprovechamos ese espacio con todo, o sea, hacemos una máxima extracción que nos compromete, digamos, a devolver, ¿no? Y me diste pie para decir algo, o sea, al inicio la huerta requiere un esfuerzo mayor, pero después el esfuerzo de mantenimiento es mucho menor, o sea, un ratito todos los días o un ratito 3 veces por semana, o acordarse de regar, eso sí, pero es un espacio donde uno va a escaparse un poco de las actividades cotidianas y le dedica un tiempo y ve la evolución de cómo van creciendo las distintas plantas. Bueno, vamos resumiendo. Dale. Vamos resumiendo un poquito qué es lo que nos gustaría que quedara de esta primera charla introductoria. Elegir el lugar que tenga mínimo 5 horas de sol mínimo. Cuando hablamos de sol, es sol directo, no es de iluminación, digamos, de que, bueno, no, es decir, el sol tiene que Impactar dar en la planta. durante 5 horas pegándole a la planta, sobre todo aquellas plantas de las cuales vamos a cosechar frutos, o sea, tomates o zapallitos o pimientos, o sea, esas que no son plantas de hoja, requieren convertir energía, y esa energía, que después nosotros la sacamos como fruto, es el sol. La energía es el sol, o sea, lo que hacemos es convertir sol en productos para alimentar. Después el acceso al agua, o sea, estar cerca de una fuente de agua que sea simple de regar, porque es una actividad que vamos a tener que hacer de manera regular, y en lo posible que no tenga cloro. Si tiene cloro, bueno, dejar un balde, dejar algún recipiente un par de días afuera, hace que el cloro se evapore y regar con esa agua, y si no, con agua de pozo. Si no, dejar el agua reposar, Eso decir, claro. 24 horas, 48 horas, el cloro se evapora y esa agua se puede usar perfectamente. Combinar hortalizas con flores y plantas aromáticas. Vamos a ver cuáles son las plantas aromáticas para los que no la conocen. ¿Cuáles cumplen ese rol? Digamos, aunque no sean aromáticas, pero que cumplen la función. ¿Qué flores? Por ejemplo, usamos caléndula, usamos copetes, o sea, Flores con colores fuertes que atraigan insectos polinizadores, fundamentalmente de la gama del rojo, naranja y amarillo, ¿sí? Pero cualquier flor sirve, ¿sí? Cualquier flor sirve. Lo que pasa que las que nombraba Víctor acertadamente también tienen otra funcionalidad. Por ejemplo, la caléndula
Como planta trampa. Es una planta trampa, o sea, atrae a los insectos y los aleja de las plantas, y nos puede ayudar a detectar una plaga y cómo de alguna manera evitarla. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. En la planificación de nuestra huerta vamos a dejar un espacio para los insectos. ¿Sí? Este tema me gusta que lo desarrolles vos, porque, o sea, por un lado tenemos la parte productiva, sí. Pero aparte un espacio en el cual no intervenimos, un espacio para los insectos, para que completen su ciclo, para, sí. ¿no? Muchos insectos benéficos, si no tienen el espacio como para oviponer, reproducirse, que a veces nosotros se lo quitamos porque está todo en producción y no hay un lugar, estos insectos necesitan ese espacio, van a tardar en venir a combatir una plaga que se reproduce generalmente mucho más rápido. Entonces, bueno, tener en cuenta estos pequeños detalles ayudan a tener una huerta más sana. Tierra buena, es una condición relativa, o sea, porque podemos aprender a mejorar nuestra tierra a partir de fertilizaciones, el uso del lombricompuesto y demás, en lo posible elegir un lugar con la mejor tierra posible, pero si esa tierra, si no tenemos esa tierra buena, no tenemos esa tierra de calidad, es una tierra más o menos, vamos a aprender a hacer que esa tierra sea buena para nosotros. Y el ancho de las huertas que no sean mayor a 1,20 m, 1,20 m, para poder acceder fácilmente. La huerta también tiene que ser comodidad. Si no, nos obliga, si es más ancha, nos obliga a pisar para poder hacer cualquier tarea de mantenimiento. Y al pisar compactamos la tierra o aplastamos alguna plantita que no sirve, ¿no? Para la próxima. Ya para la próxima. Ya para la próxima. Dale. Bueno, entonces, consigan un poco de tierra buena, como para hacer una práctica de siembra, germinadores que pueden ser tachitos, acá les vamos a mostrar de lo que tengan, este era de un yogur, donde podamos hacer una germinación o sembrar. Lo ideal sería conseguir un flat o un spilling, que son estas cosas donde uno va a llenarlo de tierra y colocar una semilla en cada lugar, una vez que esté esto lleno de tierra, y bueno, ahí lo vamos a trabajar la próxima. Si no tenemos eso, que va a luego dar este tipo de resultado, ¿sí? A ver, yo te manejo la cámara ahí. Ahí está. Esto es un almácigo. Sí, dale. Este sería un germinador o plug, es de plástico. Elegimos preferentemente aquellos que tengan un tamaño que entre en 2 dedos. Los muy chiquitos, sobre todo para verano, no sirven porque se deshidratan rápidamente, nos obligan a tener un cuidado muy intenso. Un cajoncito, si no tenés esto, puedes usar un cajón. Acá te vamos a mostrar uno. O sea, podemos hacer... Lo que sea, lo que uno tenga. Mira, fíjate, un cajón, un cajoncito, un cajón de frutilla, puede ser. O sea, podemos hacer huerta en cualquier elemento. Lo importante, no tenga mucha profundidad. Con esta profundidad, es decir, 6 centímetros, está bien. Porque no va a ser todo el ciclo de la planta, solamente una parte del ciclo y después se la va a llevar al lugar definitivo, ¿sí? O sea, la próxima clase vamos a empezar con la parte práctica, ¿está bien? O sea, vamos a hacer la práctica. Le pedimos que nos vayan acompañando a la par que vamos haciendo la charla, ustedes vayan haciendo la práctica, porque es la única forma, digamos, de sacar las dudas haciendo el ejercicio. Envases, por ejemplo, envases de queso o cualquier envase que nos sirva para poner el nombre de la planta, el nombre de lo que estamos sembrando, el nombre y la fecha se pone, el nombre y la fecha, cualquier cosa, o un palito de helado, o estos
cositos de plástico, envases. O sea, podemos hacer nuestros plantines usando incluso envases reciclados, envases que hayan sido usados para flores o para otros plantines. O sea, en cualquier envase lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer la práctica, la clase próxima, la vamos a hacer en cajón, por un lado, en un cajoncito, y en placa. Y el video que van a recibir un video incluso para poder verlo más de una vez, es uno de los pasos sí o sí que tienen que manejar. Algo para regar, semillas, ya hablamos de las semillas, un pulverizador, algo para regar. Si no tenés un pulverizador, agarrás un envase, le haces un envase plástico, le haces unos agujeritos abajo y lo usás como una regadera. Exacto. Sugerencia, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Me buscan como ingeniero agrónomo Víctor Hugo Gropa, se suscriben y ahí van a recibir a su vez material no solo de este curso, sino de todo lo que tenga que ver con huerta. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Esta sería la próxima clase. Ahí está. Esta es la práctica que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a hablar de cómo preparar el suelo y tipos de siembra. Vamos a hablar de semillas, de cómo sembrar. Y nos gustaría volver a conectarnos para resolver las preguntas. Uy, hay unas cuantas, Hay unas cuantas. Acá tenemos si las macetas geotextiles son útiles, pregunta sí. Sonia Ortiz. Si en el INTA dan semillas. Sí. Dice, tengo una huerta mini en el balcón, pero la tierra se seca muy rápido, probablemente le falte materia orgánica, le falte compost. Si se seca muy rápido, bueno, a ver, 2 cosas. Colocar mantillo, ¿sí? Colocar paja arriba y mejorar el contenido de materia orgánica. Pero bueno, ya se acaba el tiempo. Les decimos entonces que se conecten un ratito más. Hacemos un cortecito y vamos a las preguntas, incluso con audio directo. Y ya vamos cerrando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a conectar en un ratito.